bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, en la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Aleluya. Cuál glorioso será la mañana. Aleluya. Cuando venga Jesús el Salvador. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Voltea a su lado y dígale a su hermano: bienvenidos en el nombre de Jesús. Salúdelo con una sonrisa. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, bendito sea su nombre. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cordial saludo a esta amada iglesia del Señor una vez más. A todos los amigos le damos la bienvenida, ¿verdad que sí? ¿Y cómo le decimos a esos amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros, ¿verdad? Bueno, primeramente que todo, una vez más le doy gracias a ese Dios maravilloso por esta bella oportunidad que nos regala, por permitirnos una vez más venir a este maravilloso lugar, a exaltar y glorificar al Dios vivo, al Dios que se merece un fuerte aplauso en esta mañana, a ese Dios que aún nos ha permitido respirar, a ese Dios que aún nos ha permitido ver la luz del día en este día de hoy maravilloso y ver a estos seres queridos alrededor nuestro, ¿verdad? Eso es un privilegio grande, maravilloso. Bueno, mis amados hermanos, vamos a leer la Sagrada Escritura. Los invito a leerla. El Salmo 84 tiene como título: Anhelo por la casa de Dios. Aleluya. Alabanzas al Rey de Dios. Los amigos, aquí hay unas pantallas donde pueden leer. Vamos a leerlo lo acostumbrado. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tu altar, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que en ti tiene su fuerza y en cuyo corazón están tus caminos. Aleluya. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tus ungidos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya. Y el 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oh, aleluya. Cuando usted y yo estamos seguros de este Dios maravilloso, hermano, el mundo para nosotros no vale nada, pero cuando decimos a la casa de Jehová iré, aleluya, vendré a glorificar y a exaltar ese Dios maravilloso, ¿verdad que sí? Así que vamos a elevar una oración esta mañana, colocando este servicio una vez más, para que sea Dios tomando el control de cada uno de nosotros. Levante la mano aquel primero que está agradecido, diga: Señor Jesús, Padre celestial maravilloso, te damos gracias, oh Dios, una vez más. Gracias por este nuevo día que nos has regalado, oh Dios. Gracias por esta bella oportunidad que tú nos regalas, por ese privilegio de estar delante de tu presencia, Señor. Oh Dios maravilloso tú eres, Señor. En esta hora colocamos delante de ti, Señor, este servicio una vez más. Te ruego de una manera especial que tomes control, Señor, sobre cada uno de nosotros. Oh, Señor, te presento el grupo de alabanza, Señor. Toma control de esos labios, Señor, de esas alabanzas que salgan, Señor, de esta iglesia, Señor, en honor a ti, Señor, que lleguen ante ti con un honor grato, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Rey maravilloso, aleluya. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, aleluya. ¿Cómo olvidarte? Aleluya. Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios
Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, lo canta el Señor de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Se arrodillará y dirá que eres rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos, Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar, Rey de gloria, lléname. Queremos contigo
hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Dígalo esta mañana. Cantaré aleluya hasta que regreses. Vamos a cantar hasta que regreses, Señor. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Yo cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar, el Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Oh, aleluya, 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 aleluya. Aquí está su presencia una vez más, aleluya. Aquí está en medio nuestro ese Dios maravilloso, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Ellos oraban en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Ellos oraban en el monte Carmelo. Aleluya. Para que el fuego bajara desde el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Levanta sus manos conmigo. Aleluya. Aleluya. Él les oraba en el monte Carmelo
cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. El muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. Y el muro se cayó. No son tres, no son dos. Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos. Él es uno y su nombre es Jesús, 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 Jesús. No son tres, no son dos. Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos. Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. 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 Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Ese problema se moverá en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si tuvieras fe, aleluya. Pero tu fe ponla en Jesucristo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria, aleluya. Oh, aquí están esta mañana, aleluya, una vez más, aleluya. Aquí está el poder de Dios en esta mañana, una vez más, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, alabanzas a Él. Mis amados hermanos, aleluya. Aleluya, aleluya. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos, en esta hora. Oh, aleluya. Quisiéramos seguir cantando y cantando. Oh, aleluya. Esta mañana invito a colectar la ofrenda. Pido a nuestro hermano Alirio y a nuestro hermano José Tejero. ¿Nos pueden hacer el favor colectando la ofrenda?
vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo. Bueno, nuestro hermano William va a saludar en esta mañana a la iglesia. Vamos a escuchar la palabra de nuestro hermano William. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Aló, me escuchan ahí? Escuchamos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Me alegra mucho saludarles en esta mañana a todos y cada uno de ustedes, hermanos, amigos que están hoy en la escuela dominical. Contento de poderles ver a través de este espacio, ver a través de las cámaras, hablarles. Y bueno, hermanos, decirles, gracias a Dios, estamos bien. Pronto ya estaremos allí en la iglesia con la ayuda del Señor. Esta mañana estamos aquí en la ciudad de Manizales para predicar en la iglesia central de Manizales. Anoche estábamos en la iglesia de las Brisas en Pereira, pero realmente, hermanos, es una tremenda bendición y no podía quedarme sin tener este espaciecito de saludo, compartirles, agradecerle a los diáconos, a la junta local, a todos y cada uno de los líderes, los servidores que han estado atentos y pendientes al desarrollo de los cultos, y a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que están al frente de la obra del Señor en las diferentes actividades. Muchas gracias, hermanos. Agradecer también a todas las visitas que están asistiendo a los cultos, los hermanos que no dejan de apoyar los cultos y el servicio a Dios. Quiero invitarles, hermanos, para que nos mantengamos cada día firmes en el Señor, firmes en nuestro compromiso con Dios, firmes en nuestro propósito en el Señor. Recuerden, hermanos, y todos quienes están esta mañana en la escuela dominical, en Dios tenemos propósitos. Nuestro Dios nos ha creado con un propósito. Todo lo que tenemos en Dios y todo lo que sucede en nuestra vida cumple un propósito. Así que, hermano querido, mantengámonos en ese objetivo, en esa visión, en ese compromiso de saber y entender que en Dios nuestra vida tiene un propósito. Y cada detalle, hermanos, que suceda en su vida, cada experiencia, a veces algunas no tan fáciles, algunas un tanto difíciles, pero en el plan y en el propósito de Dios algo están realizando. Quiero invitarles también, mantengámonos comprometidos con la obra del Señor, con el servicio, con apoyar los cultos, con estar al frente de las diferentes actividades. No seamos, hermanos, espectadores lejanos. Por el contrario, seamos protagonistas
en la obra del Señor y en todo lo que está sucediendo con la obra del Señor ahí en Aruba. Desde aquí, desde Manizales, hermanos, un abrazo para todos. Quiero dejarles para que puedan continuar en el culto, adorando a Dios. Y quiero invitarles, hermanos, gocémonos los cultos, gocémonos la adoración a Dios. Escuche la palabra, póngala por obra y disfrutemos de la presencia de Dios. Hermanos en Aruba, que Dios les bendiga. Un abrazo, les queremos. Por aquí al lado mío está mi esposa, saludándoles también aquí atrasito, y les apreciamos mucho y deseamos que Dios les bendiga en todo. Gracias, hermanos, gracias, hermano Julio, gracias, hermanos de la Junta, hermano Libardo, hermano Álvaro, allá a través de la plataforma de Zoom que nos permite comunicarnos, y a todos ustedes. Dios les bendiga, hermanos, y un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga y gocémonos allá y acá en la presencia de Dios. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Escuchar a nuestro hermano William. ¿Verdad que sí? Nos da alegría ver a nuestro pastor predicando la palabra de Dios allá en Colombia. Eso es bueno, hermano, bueno, es una bendición. Amén. Así, vamos a colocarnos de pie, vamos a orar por los enfermos, hermanos. Sabemos que hay necesidad, que hay muchos enfermos. Vamos a pedir oración, aquí es oración por el hermano Marciano, por nuestro hermano Peter, la hermana Karen, la hermana Liz, la hermana Annie y nuestra hermana Marta. Bueno, y los que no recuerdo en este momento, pero Dios sí los tiene en cuenta, así que también, hermanos, quise que oración por mi esposo. Bueno, el Señor conoce la necesidad. Después estaremos orando por los cumpleañeros, ¿verdad? Los que hemos cumplido años, que sea el Señor una vez más ayudándonos cada día. Yo le pido a nuestro hermano Julio que sea orando por los enfermos en esta mañana. Amén. Digamos gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, por nuestros hermanos que están con quebrantos de salud. La Biblia manda eso, ¿verdad? La Biblia nos dice que cuando estemos enfermos corramos inmediatamente al hospital o a buscar el médico. Santiago dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ¿verdad? Porque la oración de fe sanará al enfermo. Así que si en esta hora clamamos a Dios con fe, de seguro que Dios se va a glorificar, porque Él es fiel. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Eterno Dios y poderoso Salvador, Jesucristo de la gloria, aquí estamos, mi Dios, delante de tu presencia en esta mañana, dirigiéndonos a ti, Padre Santo, a través de esta oración, porque nuestra fe y nuestra confianza están depositadas en ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta mañana, mi Dios, te pedimos en favor de cada uno de nuestros hermanos, los que están con quebrantos de salud, Dios mío. Tú eres nuestro sanador por excelencia, Señor. Ya tú llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, Señor. Así lo dice la palabra. Oh Dios, en esta mañana estamos confiados, Padre Santo, y por la fe en tu nombre, Señor, declaramos sanidad sobre cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por la sanidad de nuestro hermano Rufo. Señor, por la sanidad de cada uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Richard, Señor. Cada uno de los hermanos que han estado enfermos y que hemos visto, Señor, tu gloria. Nuestra hermana Liz también, Señor, la declaramos sana en tu nombre, Señor. Y cada uno de los hermanos, Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a seguir cantando y alabando a ese Dios maravilloso, ¿verdad que sí? Aleluya. visión tardar siempre en ti he de esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das.
Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no fallarás. Aunque la visión tardare, siempre en ti he de esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Por ti. ¿Cuánto esperamos esa promesa del Señor? Que un día volverá por su iglesia. Aquí está una iglesia anhelando encontrarse con el Señor. Y aquí estamos en espera, Señor. Y sabemos que volverás. Sabemos que tu palabra no falla. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. 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 Por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás.
maestro. Tu unción es mi deseo. Un toque más de ti. Oh, cuánto anhelamos la presencia del Señor. Anhelo un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Decirte que te amo. Te amo. Cuando iluminas mi celda con tu luz, me llevas de la mano. Me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Decirte que te amo, que te amo. Cuando iluminas mis sendas con tu luz, me llevas de la mano. Me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Oh, Señor, te anhelamos esta mañana. Anhelo un toque del Maestro. Tu unción es mi deseo. Un toque más de ti.
su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Oh, anhelo, anhelo un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Un toque más, un toque más. Anhelo un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Aleluya, aleluya. 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 Gloria a su nombre, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias te damos. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Bueno, hermanos, estamos recordándoles que este viernes 21 de julio tenemos una poderosa vigilia en esta iglesia, dirigida por intercesión, pero para toda la iglesia. Están todos cordialmente invitados, amén. De 7 de la noche p.m. a 1 p.m. Ya sabe, hermanos, estamos todos invitados, amén. Así que en esta mañana hemos sentido la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Nos hemos gozado en el Señor. Nos ha dado ese privilegio de sentirlo. Cuando yo hablo aún me siento así como si tuviera una electricidad por dentro. Porque es que yo vengo a adorar a un Dios vivo, aleluya. A ese Dios maravilloso que me da la vida, que me sostiene. A ese es el que yo vengo a adorar aquí, aleluya. Así que en esta mañana hemos cantado, hemos adorado a ese Dios. Pero ahora queremos algo que Él tiene para cada uno de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y es escuchar su palabra. Yo sé que Dios tiene algo para cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a orar para que Dios use a nuestro hermano Julio. Este es el vaso que Él ha escogido, hermano. Yo sé que Dios lo va a usar. Porque necesitamos cada día ese alimento espiritual para poder vivir, para poder sostenernos. Amén. Así que vamos a orar para que sea Él usándole. Amén. Soberano y eterno Dios, Padre Celestial, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios maravilloso, una vez más. Gracias, Señor, gracias, porque nos has permitido cantarte, Señor. Gozarnos en tu presencia, Señor, aleluya.
Pero en esta mañana, ahora, oh Dios maravilloso, queremos escuchar tu voz, Señor. Aleluya. Háblanos, Señor, en esta mañana. Usa a nuestro hermano Julio, Dios maravilloso, ese vaso que tú has escogido una vez más, Señor. Oh Dios maravilloso, habla que tu siervo oye. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Rey maravilloso. Úsalo de una manera especial. Amén, amén y amén. Con ustedes, nuestro hermano Julio. Hermanos, Dios les bendiga. Ustedes siempre me van a escuchar una expresión, y es que el estar aquí en la presencia de Dios es una bendición grande, ¿verdad? Y yo a veces, ahorita estaba pensando aquí en algo cuando estábamos orando por los enfermos, y es que para nosotros sentirnos bendecidos en esta mañana tenemos que tener empatía con los que están enfermos, ¿verdad? Porque de pronto muchos de ellos, incluso nuestros hermanos que de pronto por algún momento se han quedado en casa y han dicho, me voy a relajar hoy, me voy a quedar en casa. Cuando viene el quebranto, entonces valoramos cada minuto, cada oportunidad que Dios nos da de estar en su presencia. Así que siéntase bendecido, bendecida en esta mañana, porque aunque de pronto la semana que ya termina haya sido una semana fuerte, de pronto en lo laboral no fue la mejor semana, ¿verdad? De pronto hubieron problemas, pero el hecho de estar aquí en esta mañana, eso es una bendición grande para valorarla. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que yo también me siento muy bendecido estando aquí en esta mañana alabando y glorificando al Señor. Bueno, quiero saludar primeramente a la iglesia, hermanos, a todos les saludo en el nombre del Señor Jesús. A los amigos le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, para que así luego, después de la lectura, puedan estar cómodos. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, para ello vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículos 29 al 31. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 29 al 31. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, a un solo tono de voz. Y a la luz de la palabra dice de la siguiente manera: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tengan la amabilidad, hermanos, y están cómodos. Y bueno, gracias a Dios por esta bonita oportunidad que el Señor nos regala a cada uno de los que estamos aquí. La fe que es en Jesús. Si nosotros analizamos la palabra fe, dentro de otras cosas, está conformada solamente por 2 letras, ¿verdad? Y cualquiera de pronto, en cualquier circunstancia de la vida, dice yo tengo fe, y lo aplica a su manera, a su forma de ver la fe. Pero aunque la fe es una palabra corta, tiene una trascendencia que nos va a llevar a nosotros a la eternidad. Obviamente, si nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesús.
Si nosotros bien sabemos, nosotros los pentecostales somos muy apegados al Señor Jesús, ¿verdad? Al punto que a veces nos dicen Jesús solos, ¿verdad? Pero es que Jesús es solo, ¿verdad? La Biblia dice que hay un solo Dios y ese Dios es Jesús. Lo que sucede es que de pronto muchos no le han conocido, pero la fe debe estar puesta es en Él. Jesús hablaba con sus discípulos por allá en el libro de el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 1, el Señor les hace una pregunta a ellos porque los ve como que inquietos, de pronto no recibían lo que esperaban. Entonces el Señor les hace una pregunta a ellos y le dice, no se turbe vuestro corazón. Fue lo primero que le dice, no se turbe vuestro corazón. Y le lanza una pregunta y le dice, ¿ustedes creen en Dios? Crean también en mí. De pronto esto para ellos, ¿cómo así? Hay una diferencia grande entre Dios y este personaje que tenemos aquí. Pero Jesús lo que quería decirle a ellos es, bueno, si ustedes están depositando su confianza en el Dios que no ven, vean a Dios reflejado en mí, porque yo soy Dios manifestado en carne. Entonces, primeramente el Señor lo que siempre ha querido es tratar de que el hombre entienda de que no hay otro fuera de Él. Solamente Jesús es Dios allá en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar, Él es Dios. Amén. El mismo Señor corrobora la palabra de Dios cuando Lucas expresa diciendo, pero Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, señalando a Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Verdad? Entonces, si nosotros analizamos la palabra del Señor, cuando Saulo de Tarso tiene aquella visión, ustedes se acuerdan, aquella visión que tiene Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia que va por el camino a Damasco, ¿verdad? Él, después que vive aquella experiencia, tiene una conversación con el rey Agripa. Y entonces le está contando aquella experiencia y le está diciendo, rey, yo iba de camino hacia Damasco, persiguiendo a los que están apoyados en la fe en Jesús, pero de repente vino del cielo una luz que me hizo cambiar mi vida en totalidad. Y en medio de esa visión escuché una voz desde el cielo que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo contesté con mucho temor y le dije, Señor, ¿quién eres? Y de allá de en medio de esa luz escuché una voz que me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él diciéndole al rey le dice que el Señor le dijo, para esto me he aparecido a ti, levántate de donde has caído, porque para esto me he aparecido a ti, para que abras los ojos de ellos, de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, el Señor le recalca a Saulo de Tarso, la fe es en mí. Así que depositen la fe en mí. Jesús murió, ciertamente, pero Él resucitó, ¿verdad? Si nosotros analizamos, hermano, la fe que es impartida a través de la resurrección de Jesucristo, es porque no hay nadie que se haya muerto y haya seguido viviendo. Si nosotros vemos, Lázaro fue vivificado, pero después que el Señor le levantó, la muerte le dice a Lázaro, Lázaro, tranquilo que por allá adelantico nos encontramos. Lázaro fue vivificado, pero Lázaro murió. El hijo de la viuda de Naín fue resucitado, pero a su tiempo murió. Si no estoy equivocado, también la mujer tsunamita también tenía un hijo único que el Señor le regaló,
también se le murió. Eliseo oró y ese niño fue resucitado, pero ese niño se murió. Jesucristo en su tiempo murió por nosotros. Fue llevado a una tumba, pero al tercer día dice la palabra del Señor que María Magdalena y otras mujeres fueron, como la costumbre que tenían, a llevar especies aromáticas, y cuando llegaron al sepulcro vieron una roca removida. Una piedra que pesaba tanto la vieron corrida de allá de la entrada del sepulcro, pero se llevan la sorpresa, es que ven a dos varones, dos ángeles vestidos de blanco, que le hicieron una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Bendito sea el Señor. Entonces la fe tenemos que depositarla es en el Señor, ¿verdad? El escritor a los Hebreos hace una descripción acerca de la fe. Allá en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, él dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Si yo en esta mañana preguntara, lanzar una pregunta y le diría a la iglesia: hermano, ¿usted qué conceptúa acerca de la fe? ¿Qué piensa usted que es la fe? De pronto yo también diría: bueno, la fe es creerle a Dios, ¿verdad? Tener fe es esperar confiadamente en el Señor. Y de pronto cualquier concepto que usted aplique es aceptable. Yo analizando esta forma de ver el escritor, o de presentar, de describir la fe, a mí me impresionó bastante. Yo dije: este hombre tenía que estar lleno de Dios en el momento en que conceptúa de esta manera, ¿verdad? Pero viendo bien la descripción que se da en la Biblia acerca de la fe, cuando se dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, esa descripción la dio fue el Espíritu Santo a través del escritor. Porque la Biblia nos enseña allá en segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 21, dice la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que quien habló aquí a través del escritor fue el Espíritu Santo. Entonces tenemos nosotros que entender, hermanos, y analizar detalladamente esta descripción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener certeza es dar por cierto algo que estoy esperando. Es decir, hombre, yo le creo a Dios, pero doy por cierto que va a llegar lo que estoy esperando. Y la convicción es convertir algo, ¿verdad? La convicción es dar por un hecho, declararlo. Si yo estoy esperando algo, no puedo de pronto dudar, no puedo de pronto colocar obstáculos a esa oración que estoy haciendo, porque de nada serviría. Entonces nosotros como iglesia tenemos que saber analizar cuál es nuestra fe, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, hermanos, Pablo el apóstol le envía una carta a la iglesia por allá en Colosas, capítulo 2, versículo 8, y le da una recomendación acerca de esto. Y le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo, conforme al rudimento de los hombres, y no según Cristo, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Verdad? Pues dice: porque en Él estamos completos, no se dejen engañar. Entonces es importante que nosotros, aunque de pronto en cualquier momento lo tilden y le digan: tú eres un Jesús solo o eres esto, es que en Cristo estoy completo. Mi fe está depositada en Él. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Cuando Lucas dice allá donde leímos inicialmente, Hechos 17, 29, él dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, ¿verdad? Plata, piedras o escultura de arte, de imaginación de hombre. Nos lo está diciendo es a nosotros, la iglesia, porque el mundo en sí tiene fe,
pero la tiene equivocada. Pero cuando la Biblia nos habla a nosotros, allá en Primera de Pedro 2:9, mire lo que dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois, ¿qué? Linaje real, ¿verdad? Escogido. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nosotros los que vamos a expandir esta fe para que otras personas conozcan al Señor, para que no conozcan, no de pronto coloquen su fe en cosas equivocadas que de pronto no le van a servir de ningún provecho. El mundo tiene fe, ciertamente, pero el mundo piensa que la divinidad es semejante a oro, a plata, a piedra preciosa, a escultura de arte y de imaginación de hombre. Por eso es que estamos viviendo alrededor de un mundo pagano, donde hay mucha idolatría, donde cada quien tiene su fe puesta en cosas que de pronto no saben ni hacia dónde van. Cuando Lucas narra esto, era porque Pablo estaba en Atenas predicando el evangelio, y dice la palabra del Señor que se encontró a la ciudad entregada a la idolatría, y entonces él enardecía en espíritu, dice la Biblia, el celo de Dios lo invadió tanto que comenzó a caminar por todas las tiendas que habían allí. Entonces se encontraba en cada tienda escritura que decía: aquí adoramos al Dios del sol, nuestra fe está basada en el Dios de la lluvia, y en fin, cada quien tenía un Dios diferente. Así está el mundo. Pero entonces Pablo ve una inscripción donde dice: aquí adoramos al Dios no conocido. Entonces Pablo aprovechó esa oportunidad y se acerca al frente de aquella tienda, y entonces en alta voz le dice: caminando por las calles de esta ciudad me he encontrado tantos altares y tantas inscripciones, pero me llama la atención esta: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo les vengo predicando, a Jesús de Nazaret, quien murió pero resucitó de dentro de los muertos para darnos salvación. Así que el mundo está en esa condición. Mire, allá en Colombia una vez íbamos a realizar una campaña así en la calle, y resulta que en el sector donde nosotros teníamos todo organizado, allí había un monumento de una virgen, que me voy a reservar el nombre de esa virgen por sanidad. Entonces, allí estaba un señor, y ya había mucha gente, y yo vi al señor allá, y yo me acerqué, voy a acercármele a este señor porque lo voy a invitar a que se acerque acá, se siente, se acomode y escuche la palabra. Entonces yo me le acerqué, y me le dice: oiga, lo veo un poco como incómodo ahí. Estaba sentado ahí en el piso, en una baranda allí de cemento, y le dije: venga, acomódese acá y yo le consigo una buena silla para que escuche la palabra de Dios. Resulta de que ese señor, la devoción de ese señor era justamente la Virgencita. Y le digo: venga, siéntese. Y entonces, ¿saben qué me contestó? Me dice: vaya usted para su culto, que yo me quedo aquí acompañando a la Virgen. Así me dijo. Y así está el mundo, hermanos, bajo la ignorancia. Así está el mundo. A los hospitales están llenos de gente enferma, gente necesitada de Dios, gente que pueden obtener el favor de Dios si conocieran que la fe hay que depositarla es en el que tiene el poder para cambiar cualquier situación. Aleluya. Gente enferma, hermano, y el Señor está esperando. El Señor está allí diciendo: aquí yo estoy a la puerta. Deposita tu confianza en mí. Espera. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Otros hermanos depositan la fe hasta para las cosas malas. Hay gente que deposita. Yo he escuchado gente que le dice: tengo fe que te tiene que ir mal. Imagínense qué fe es esa, ¿verdad? Tengo fe que te tiene que ir mal. Un día un hermano me contaba una experiencia. Un hermano de nuestra iglesia predicaba el evangelio, iba caminando por una calle predicando el evangelio, y le salió un joven rebelde al evangelio,
y lo confrontó. Y entonces el hermano le hablaba de la palabra y aquel muchacho cogió al hermano a golpes. Y el hermano, obviamente, él se le esquivaba, pero no reaccionaba de la misma manera. Y el hermano como que fue que le dieron un golpe duro que lo resintió. Y entonces la defensa del hermano fue que se retiró un poquito y le dice, ¿sabe qué? Tengo fe que te tienen que matar. Así le dijo el hermano, tengo fe que te tienen que matar. Eso pasó como un viernes. Y él me cuenta que el domingo, él iba para la escuela dominical y iba caminando, eso fue en Barranquilla, él iba caminando y de pronto en un cruce así, vio un bus atravesado por allá y un poco de gente corriendo para el sector. Y él se acercó a ver y la gente decía, no, que el bus atropelló a un señor y lo mató. Y él iba para la iglesia, entonces la curiosidad lo llevó y se asomó y vio debajo del bus el muchacho que lo había golpeado. Entonces él se ponía la mano en la cabeza y él me decía, hermano Julio, nunca diga eso porque a mí la conciencia me ha estado atropellando desde ese día. Porque hermano, hay gente que utiliza la fe hasta para lo malo. Y es que la Biblia dice así, lo que el hombre cree, de eso le viene. Y creer es tener fe. Entonces de lo que se espera, si alguien dice yo estoy enfermo, estará enfermo, pero si usted por la fe se declara sano o sana en el nombre de Jesús, esa enfermedad tiene que salir. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, y esto de la fe es algo que ahora nosotros hablamos de la fe con libertad, pero por ejemplo yo era uno de los que no creía nada de esto. Y la fe es una lucha, ¿sabe? Pablo le dice a Timoteo que esto es una batalla. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Allí dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Usted se ha preguntado por un momento, bueno, pero ¿con quién voy a pelear yo esta batalla? Esta batalla de la fe la peleamos con la duda, con el temor, con los miedos, con todas esas cosas, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces nos gana de pronto la partida el temor. El Señor le dijo a Pedro, el día que iba caminando allá, que el Señor iba caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro en el momento tenía fe y salió caminando hacia el Señor. Pero cuando vio el asunto bastante fuerte, se llenó de miedo y le faltó la fe y comenzó a hundirse. Entonces el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? ¿Por qué dudaste? Porque es que nosotros tenemos que tener una convicción. O le creemos a Dios o no le creemos. Amén. Me acuerdo de algo, hermanos. Ahorita que le estoy hablando de la campaña, en esa misma campaña, ese día se vino una tormenta fuerte, eran como las 6 de la tarde y ya nosotros teníamos sillas organizadas y equipos de sonido, todo organizado, todo bonito. Y resulta que se viene un huracán, unos vientos y lluvias y todo. Entonces habíamos un grupo de hermanos allí, diáconos, todos los que estábamos allí. Entonces hubo un señor de otra congregación, de la misma Iglesia Pentecostal Unida, pero de otro sector. Entonces él vio la cosa así tan dura y dice, hermanos, oremos. Vamos a esperar que este huracán nos dañe la campaña. Vamos a orar. Y todos de una vez lo que estamos, sí, hermano. Y entramos a la casa y invadimos la sala a la señora y nos arrodillamos a orar, todos. Y bueno, todos nos levantamos, como a los 10, 15 minutos de oración nos levantamos cada quien. Y el último que se quedó orando fue el que convocó a la oración. Fue el último que se levantó. Entonces estamos todos nosotros afuera y cuando él sale de la oración viene saliendo, ¿no?
Cuando sale a la puerta de la calle, él ve que el panorama no cambia. El asunto sigue igual y él dice esta expresión: hermanos, ya oramos, pero de que llueve, llueve. Y hermano, ¿y entonces en qué estamos? ¿Para qué nos hizo usted ir a arrodillar a orar allá así? Lo que hicimos usted lo está tirando a un lado. Entonces uno se lleva cosas, ¿verdad? Que a veces, pero bueno, para ello está la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que si nosotros buscamos al Señor, hermanos, de corazón lo vamos a hallar al Señor, de seguro que lo vamos a hallar, en cualquier circunstancia de la vida lo vamos a hallar. Mire, hubo una mujer que tenía una hija, una niña que fue poseída por un demonio, y esa niña ya la llevó allá donde los discípulos del Señor para que oraran para ella, para que expulsaran el demonio, y esa niña seguía con el mismo problema. Les estoy hablando de la mujer cananea. Esta mujer, cuando vio al Señor Jesús, ella se le acercó al Señor, pero se le acercó con fe, y le dice al Señor: Señor, socórreme, tengo un problema grande. El diablo quiere destruir a mi hija, Señor. Ayúdame, ayúdame. Interven tú en este asunto. Mateo capítulo 15, versículos 22 al 28. Yo quiero que lo leamos para que ustedes vean, hermano, que cuando uno se le acerca al Señor creyendo, Dios obra. Porque el que se acerca a Dios después que le crea al Señor, de seguro que le va a hallar. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, ¿cómo dice? Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabras. Imagínese usted cuál sería la reacción de aquella mujer, ¿verdad? No le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces ella vino y le dijo: Señor, no seas así. No cuestionó al Señor, ¿verdad? Ella se volvió al Señor y se postró ante Él. Postrarse ante el Señor es sinónimo de humillación, de reconocimiento a Dios. Amén. Entonces ella se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué sigue diciendo? Respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mírela lo que le dice esta mujer. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y mire lo que le dice el Señor. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y dice: y su hija fue sanada desde aquella hora. Su hija fue sanada en el mismo instante. Porque es que cuando uno le cree a Dios, hermano, Dios no se tarda. Dios no se tarda, Dios no se demora. Dios está allí siempre al pendiente para ayudarnos, para responder a nuestra petición. A Dios lo impresiona un corazón humilde. A Dios lo impresiona una persona que se le acerque y le diga a Él: Señor, definitivamente yo sin ti nada puedo hacer. Tú eres todo en mi vida, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Qué bueno es reconocer esto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Dice Santiago que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Y dice: si pides algo a Dios, dudando, no piense el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces yo creo que
nosotros de pronto debemos analizarnos, ¿verdad? En algunas situaciones de la vida, porque es posible que de pronto nosotros estemos pidiéndole a Dios alguna petición, alguna necesidad, pero no hemos visto la respuesta. Y no es que Dios no lo pueda hacer, porque Dios es fiel. Amén. Hermano, la fe está ligada a la fidelidad de Dios. Es más, yo me atrevería a decir que la fe es fruto de la fidelidad de Dios. Porque Él vino a impartir fe en nosotros, fue a través de la resurrección de Jesucristo. Amén. Para que nosotros nos apoyemos y tengamos esa certeza de que Dios está allí siempre con nosotros. Así que un cristiano, hermano, debe tener fe. Cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, llegamos todos desubicados. Llegamos de pronto con hábitos, costumbres. Yo creo que le comenté el domingo pasado que cuando me convertí al Señor, yo no llegué así de buenas a primeras. Así yo de una vez, lo primero que hice fue que me compré una Biblia. Y le hacía preguntas al pastor y le decía, bueno, muéstremelo aquí en la Biblia, porque ni siquiera sabía yo manejar la Biblia. Y yo con un bolígrafo y muéstreme aquí en la Biblia mía, porque yo pensaba que de pronto la que él tenía la tenía arregladita. Y yo dije, yo me voy a convencer es que en una Biblia que la traiga yo de allá de la librería. Entonces él me buscaba, yo de una vez tachaba y cada vez me iba convenciendo eso, y eso fue alimentando mi fe. Cada día fue alimentando mi fe. Entonces la fe va creciendo. La fe va creciendo, porque es que Dios nos va dando a nosotros oportunidad para que le conozcamos. Los discípulos andaban con el Señor, vieron cuando el Señor resucitó a Lázaro, vieron cuando el Señor hizo tantos milagros, pero un día iban en una barca, ¿verdad? Y ese día sopló un viento fuerte de tal forma que corrían peligro de muerte. Y corrieron donde estaba el Señor tranquilo, por allá descansando, y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y dice la Biblia que se hizo bonanza. Entonces surgió una pregunta dentro de ellos: ¿quién es este que aún el viento y los mares le obedecen? ¿Quién es este? Pero Jesús, que conoce el pensamiento, las intenciones del corazón, los cuestionó a ellos y le dice: ¿por qué no tenéis fe? Es que aquí lo que juega un papel importante es la fe, ¿verdad? Nosotros, la iglesia del Señor, lo que nos mantiene vivo es la fe. La Biblia dice que el altivo se enorgullece, pero el justo vivirá por fe. El mundo pueda que esté lleno de problemas, el diablo puede estar acabando, destruyendo los hogares, la familia, pero el diablo a una familia cristiana la tiene que respetar, tiene que guardar respeto, pararse allí. Gloria al Señor, porque tiene límites, porque tenemos al Señor. Un día el Señor tuvo que decirle a Pedro, por allá por Lucas 22, 31, 32, el Señor le dice a Pedro, él le dice, Simón, Simón, hijo de Jonás, él le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿verdad? Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, ¿verdad? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque es que cuando la fe falta en un cristiano, comienza a faltar todo. La fe es la base de nuestro sostenimiento, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así que es importante que nosotros entendamos, hermano, de que Dios, Él es fiel y Él no se tarda en responder a nuestras peticiones. A veces nosotros colocamos de pronto barreras intermedias, pero Dios lo sabe todo. Dios conoce el nivel de fe de cada uno, sabe si tiene fe o no tiene fe. Él actúa como Él quiere porque Él es Dios. La Biblia dice que un leproso se le acercó al Señor y le dice, Señor, si tú quieres, ni siquiera le dice, Señor, sáname, así como nosotros a veces llegamos de pronto con exigencia a Dios, ¿verdad? Pero ese leproso le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces el Señor, viendo la humildad y la fe de aquel hombre, le dice, sí, quiero, sé limpio. Gloria al Señor.
Y dice la Biblia que aquel hombre que tenía la piel toda destruida por la lepra, comenzó a ser restaurado en ese mismo momento, ahí delante de todos los que estaban allí. Recibió la sanidad porque le creyó a Dios, porque se presentó a Dios con humildad. Gloria al Señor, con reconocimiento, diciéndole: Señor, si tú no me sanas, yo me muero. Porque esta sarna, esta enfermedad que yo tengo me va a llevar a la tumba, pero si tú puedes hacer algo, ayúdame. Y es que Dios sí tiene el poder para hacerlo. Un hombre le dice al Señor: Señor, tengo un problema con mi hijo y nadie ha podido hacer nada por él, pero si tú puedes, Señor, si tú puedes hacer algo, te pido que me ayudes. Pero el Señor dijo algo que, utilizando nuestros términos, el Señor lo que le dijo fue: no depende de mí, depende de ti. Si tú crees, pasará algo, porque al que cree, todo le es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Al que cree, todo le es posible. Así que la iglesia del Señor es la que da fe de todas estas cosas. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, nos sostiene firmes buscando a Dios, y siempre estamos buscando los cultos, buscando al Señor para honrarle, para bendecirle, no porque solamente nos hayan hablado del Evangelio. Porque es que la Biblia dice de que el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios. Amén. Cuando el Señor comisionó a los apóstoles, que los envió a predicar, el Señor le dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice que los apóstoles salieron obedeciendo a la voz de Dios a predicar el Evangelio. Pero ellos no iban solamente predicando el Evangelio, sino que donde quiera que llegaban, que había un enfermo, ellos presentaban a Jesucristo resucitado dentro de los muertos. Ellos presentaban al Señor como el Salvador del mundo, y la Biblia dice que el Señor lo respaldaba, y dice: y las señales le seguían. Amén. Porque es que el Evangelio no es solo, el Evangelio es el poder de Dios, y así lo declara Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es uno tener una certeza, ¿verdad?, de que hemos creído en Dios y permanecer firmes frente a cualquier circunstancia. Porque, hermanos, le cuento algo: la Biblia dice que nuestra fe será aprobada. Santiago dice que nuestra fe será aprobada. Y a veces la prueba es fuerte. Y allí es donde juega un papel muy importante el nivel de fe que usted y yo podamos tener. Pablo el apóstol sufrió bastante por causa de la predicación del Evangelio, porque él quería que la gente entendiera esto. Él quería que la gente conociera que en Jesús hay toda bendición. Pero esto le costó a él persecuciones, le costó cárceles, le costó azotes, le costó hambre, naufragios, tantas cosas le costó a él. Entonces, si nosotros analizamos allá en 2 de Timoteo, él le habla al joven Timoteo en el capítulo 1, versículo 12 de 2 de Timoteo. Él le dice a Timoteo que él sufre, pero bueno, leámoslo acá. Dice: por lo cual asimismo, es decir, por tantas cosas que he pasado. Entonces él dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Es decir, él tenía una seguridad en Dios. A pesar de los problemas y las dificultades que pudieran tener, él se mantenía firme y decía: me pueden azotar, me pueden matar, si es posible, pero él sabía hacia dónde tenía él su mirada puesta. Él sabía lo que el Señor le había dicho: en el mundo tendréis aflicciones, por causa del Evangelio tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, lo que Pablo trata de decir: el hambre no va a ser un motivo para que mi fe mengüe. La persecución, las cárceles, los azotes, todos los males que yo pueda recibir no van a ser motivo de que mi fe mengüe, porque yo sé en quién he creído.
Si usted y yo sabemos a quién hemos creído, entonces también debemos sentirnos seguros de que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, gloria al Señor, aquel día en el cual el Señor juzgará al mundo con justicia. Para aquel día Dios guardará nuestro depósito. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios lo sabe todo, hermano. Dios lo conoce todo. Sencillamente, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que creer. Hay que creer, hermano, somos creyentes. Lo que pasa con nosotros a veces es que nuestra fe, a veces decimos tener fe, pero Dios lo conoce todo, ¿verdad? Allá alguien le dijo al Señor, Señor, aumenta mi fe. El Señor, ¿qué le dice? Le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Tú le dirías a este monte, a esta montaña de problemas, quítate, échate a un lado y obedecería. Pero a veces nosotros decimos tener fe, pero como que solamente salen de palabras, pero en cuanto a la convicción, de pronto no nos da esa altura, ese nivel para mover a Dios, para que Dios obre en nuestra vida. Por eso es que a veces de pronto no se ven resultados, porque nuestra fe necesita ser fortalecida, la fe necesita ser perfeccionada. Porque la fe nuestra, que es impartida a través de la resurrección de Jesucristo, es una fe viva. Hermanos, cuando el Señor, acuérdense que Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿verdad? De darle un hijo cuando ya tenía casi 100 años. Cuando Sara ya había pasado, ya era imposible que tuviera hijos. El Señor le cumple porque Dios es fiel. Nace Isaac. Entonces, después que ya Isaac es un preadolescente, entonces el Señor le dice a Abraham, Abraham, vete a un monte que yo te mostraré, vete con tu hijo y sacrifícamelo allí. Preséntamelo en holocausto, llévalo. Y Abraham, la Biblia lo señala como un hombre de fe, él no rehusó, él sencillamente fue con algunos de sus siervos y el muchacho y llegaron allá a Moriah, dice la Biblia, al monte de Dios. Y cuando llegaron así a la llanura, Abraham le dice a sus siervos, quedaos aquí, porque yo y el muchacho subiremos a adorar, pero dice, y volveremos. Entonces, ahí es donde uno tiene que analizar la fe. Él sabía que lo que Dios le estaba pidiendo era que sacrificara a Isaac. Pero él, por la fe y la confianza en el Señor, él sabía que el Señor, que aunque él sacrificara a Isaac, lo quemara allí en esa hoguera, el Señor iba a levantar a Isaac de ese lugar, porque Dios es todopoderoso para cambiar cualquier circunstancia, hermanos. Bendito sea su nombre. Y lo dice con esa certeza, con esa seguridad, porque la certeza es dar por cierto lo que estamos esperando. Entonces, si Dios le hizo la promesa a Abraham, por eso es que la Biblia dice que la fe de Abraham fue perfeccionada por las obras. Pero nosotros a veces tenemos que perfeccionar nuestra fe a través de nuestras obras. ¿Cómo? Atreviéndonos. ¿Por qué? Porque a veces se nos cruza la duda delante, ¿verdad? Y decimos, ¿será o no será? ¿Será o no será? Entonces, eso impide que Dios obre. Yo tengo la seguridad de que si Abraham se lamenta y dice, Señor, entonces ¿para qué me diste a mi hijo? Si tú me dijiste a mí que mi descendencia iba a ser multiplicada como las estrellas que están en los cielos, y ahora tú me dices que yo lo lance allí en un poco de candela, lo mate. Señor, no te entiendo. No, Él no actuó así. Hermano, porque es que, mire, nosotros somos finitos, limitados, pero aunque nosotros no entendamos a Dios, así Dios nos lleve a una situación difícil, no cuestionemos a Dios. Más bien digámosle, Señor, yo creo que tú a través de esta dificultad que yo estoy viviendo, tú vas a glorificar tu nombre. Tú vas a glorificar tu nombre y mi fe va a crecer, mi fe va a aumentar, gloria al Señor. Hermanos, en mi vida personal y a nivel familiar hemos tenido muchas experiencias
que nos han hecho a nosotros creerle más a Dios, confiar más en Dios. A estas alturas de mi vida, cuando yo oro a Dios, yo le creo a Dios. Y si de pronto no veo el resultado de lo que estoy esperando, entonces le digo al Señor: Señor, tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. La mía es limitada y tiene la tendencia a equivocarse. Quizás lo que te estoy pidiendo, Señor, no va a ser para mi beneficio. Y Él lo sabe todo, hermano. Por ahí Pello Osorio tiene una canción que dice: a veces pedimos cosas que no convienen, ¿verdad? Y Él sabe que si nos las da, nos hacen daño. Así que Dios no quiere que nosotros recibamos de pronto, en vez de bendición, algo que nos vaya a perjudicar a nosotros. Amén. Mire, yo creo que usted a su hijo, si le pide algo que usted vea que le va a hacer mal, usted no se lo da. Julio, que está aquí con nosotros, cuando era un niño, allá en Barranquilla, me acuerdo que la mamá le dio una manzana, y entonces la mamá cogió un cuchillo para partirle la manzana, y él tomó la manzana y la escondía y le pedía el cuchillo a la mamá: dame, yo la parto. Y yo le decía: mi hijo, no la vas a partir porque ese cuchillo corta, te vas a cortar. Y él con la insistencia hizo unos arrebatos allí, y entonces yo le dije a la mamá: dale el cuchillo. Y le dio el cuchillo y puso la manzana aquí. Y el cuchillo pasó de largo, obviamente, y se cortó, pero había que dejarlo que aprendiera. Lo dejamos que aprendiera y bueno, te estás dando cuenta porque hubo una insistencia. Entonces yo lo hice, de pronto me equivoqué, pero Dios no lo hace. Dios nos ama tanto a nosotros, hermano, que Él no lo hace. Y de pronto nosotros podemos insistirle a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me das esto? Dios lo sabe. Dios siempre ha querido el bien para cada uno de nosotros. Él lo que quiere, hermano, es que nosotros avancemos, que crezcamos en el conocimiento y que nos acerquemos a Él, porque Dios todo lo puede hacer. Amén. Dios todo lo puede hacer. El leproso le dijo al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dice: quiero, sé limpio. Pero fue totalmente diferente a una petición de Pablo, el apóstol. Usted sabe que Pablo fue un hombre que recibió los 12 dones de parte de Dios. Él oraba por un enfermo y el enfermo se sanaba inmediatamente. Tenía discernimiento de espíritus, tenía don de lenguas, todos los 12 dones los tenía el apóstol. ¿Y qué pasa? De que Pablo se creció, se infló, porque él se creía super Pablo, ¿verdad? Y resulta que Dios le envió una úlcera en su estómago, una enfermedad. Y entonces cada vez que Pablo quería como que saltarse, la úlcera le daba un pellizcón allá adentro y lo hacía que él reaccionara, ¿no? Entonces él le comenzó a orar a Dios para que Dios le quitara ese problema. Y lo podemos ver allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 9. Él 3 veces oró para que Dios le ayudara. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 7 al 9. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones, mire, allí él tuvo que reconocer, ¿verdad? Porque todo lo que Dios le dio, le pertenece a Dios. Nosotros no somos nada, hermano. Si Dios en su momento le usa a usted para orar por un enfermo y el enfermo se sana, si tiene el don de sanidad, dele la gloria a Dios. Si tiene de pronto el don de canto, las señoritas, los jóvenes que cantan, dele la gloria al Señor, porque la gloria es de Él. Todo lo que hacemos, los predicadores, si Dios le usa poderosamente, dígale: Señor, gracias por respaldarme en la enseñanza. Pero nunca nos jactemos nosotros, porque lo que somos se lo debemos a Él. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo tuvo esa debilidad, se engrandecía. Entonces él narra y dice aquí: para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Estoy quedando ciego. Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Y qué sigue diciendo? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué pasó? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire usted la clave, ¿no? Humillarnos delante del Señor. Si Dios le usa, humíllese más, ¿verdad? Porque aquí el grande es Él. Aquí el grande es Él. Gloria al Señor. El que tiene el poder y la autoridad es Él. Nosotros, por su gracia y su misericordia, estamos aquí, hermano. Por su gracia y su misericordia, estamos aquí delante de la presencia del Señor. La fe que nosotros tenemos, hermano, es la que nos va a llevar a la eternidad con Dios, ¿verdad? Esa fe que dice el profeta que el justo por la fe vivirá, se está refiriendo es a la fe impartida a través de la resurrección de los muertos, de Jesucristo, obviamente, de Jesucristo. A la palabra del Señor nos muestra a nosotros que la iglesia en Corinto era una iglesia que siempre dio dolores de cabeza a los predicadores que iban allá, porque se les predicaba el evangelio, pero ellos rehusaban aceptar de que había resurrección de muertos. Entonces ellos solamente de pronto pensaban, bueno, Jesús resucitó porque ya eso es clase aparte. Pero en 1 Corintios 15, versículo 12 al 15, vamos a leer la palabra del Señor, lo que dice la Biblia en esta parte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 15. Él les escribe esta carta y le dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si hay resurrección, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, ¿verdad? Vana es también nuestra fe. Y el siguiente versículo dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, seríamos nosotros unos mentirosos, es lo que el apóstol Pablo dice. Seríamos unos mentirosos. O sea, si ustedes creen que la resurrección no existe, entonces ¿para qué? Entonces tomemos la Biblia y pongámosla a un lado. Porque la fe que sí tiene, nos da esa garantía, es la fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Porque como les decía ahorita, fe hay mucha en el mundo, pero Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice la palabra del Señor, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que nosotros lo que hemos recibido, hermanos, de parte de Dios, no ha sido algo que nos los han contado por fábulas, no. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 9, Lucas mismo cuenta la historia que en la última conversación o la última enseñanza que el Señor Jesús les dio a ellos allá en el monte, Él les estaba hablando a ellos, dándole las últimas recomendaciones. Y ellos son testigos porque ellos dicen que cuando estaban allí con el Señor, Él les estaba hablando y de pronto vieron a Jesús en ese cuerpo humano donde comenzó a levantarse lentamente, y ellos al ver eso de pronto se impresionaron. Quizás se acordaron de aquel día cuando el Señor caminó sobre las aguas y los impresionó, que pensaban que era un fantasma, pero acá se está repitiendo la historia.
Jesús está delante de ellos, pero ven que Jesús, sus pies se van separando del piso y comienza el Señor a levantarse, y ellos ven donde va levantándose, y dice la palabra del Señor que una nube le recibió, que le ocultó de sus ojos. Entonces, estando ellos perplejos en aquella visión, viendo lo que estaba aconteciendo, estaban allí atónitos, y dice la Biblia que vieron 2 ángeles vestidos de blanco que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así de la misma manera que le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Entonces ellos, hermanos, tenían argumentos para presentarnos a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ellos hablan y dicen: el Señor está vivo, el Señor no está muerto. Gloria al nombre de Jesús. Pedro también, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 16, él salva su responsabilidad. Y mire lo que dice Pedro, segunda de Pedro 1, 16. Dice la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así que, hermano, nosotros hoy estamos aquí porque tenemos argumentos, tenemos evidencia de que la fe en el Señor Jesús es la que puede solucionar en nosotros cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia de la vida. Si nosotros miramos, el milagro más grande que Dios ha hecho en nosotros es que estemos aquí hoy en su presencia. Es decir, que haya tratado con nuestro corazón, porque la Biblia dice que del corazón sale todo lo malo, ¿verdad? La Biblia dice que de dentro del corazón sale todo lo malo. El corazón es un depósito de cosas malas. Por eso dice la Biblia que de allá salen las fornicaciones, la mentira, los adulterios, los hurtos, las abominaciones. Todo sale de allá adentro. Y por eso es que Dios pide el corazón y dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hermano, usted hoy piensa diferente a otro tiempo cuando no conocía a Dios. De pronto yo en mi caso tengo mucho que aprender, pero por poco que sé, hermano, pienso diferente a lo que pensaba antes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va formando, me va transformando. Así que el milagro más grande es que Dios nos tenga a nosotros aquí. Porque si no, también dijéramos como dijo aquel señor que lo invité que se sentara a escuchar la palabra: váyase usted para su culto, que yo me quedo aquí acompañando a la Virgencita, ¿verdad? También, hermano, usted y yo lo podríamos hacer, pero qué bendición es tener nosotros esta fe tan grande, que en esta mañana puede cambiar el problema que usted trajo. Esta fe, si usted en esta mañana la ejercita y se atreve a creerle al Señor y a dejar a un lado la duda, dejar a un lado el temor, dejar a un lado todas aquellas cosas, hermano, usted verá la gloria del Señor. El Señor le dice a Marta: Marta, cree, porque al que cree todo le es posible. Yo te he dicho que tu hermano Lázaro va a resucitar. Entonces le saltó María también y le dice: sí, Señor, tú nos has dicho eso a nosotros, pero él va a resucitar es allá en el día postrero. En la resurrección de todos los muertos va a resucitar mi hermano Lázaro. Pero el Señor le decía: cree que si tú crees vas a ver la gloria de Dios, porque yo soy la resurrección y la vida. A Lázaro no les va a tocar esperar. A Lázaro no le va a tocar esperar el día final. Vamos, quiten la piedra. Quiten la piedra. Yo entiendo que el Señor como que le decía a ella: quiten esa piedra de que tienen en el corazón. Quiten esa piedra. Porque la piedra que estaba puesta allá, esas mujeres no la podían mover. Pero el Señor dice: quiten la piedra. ¿Dónde está? Y mire que esas mujeres, a pesar de que tenían dudas, incertidumbres, tuvieron que ver a su hermano después de 4 días de estar muerto, verlo levantarse de allá y andar con sus propios pies, un hombre con un cuerpo ya putrefacto. Pero es que al Dios que nosotros tenemos, hermanos, Él llama las cosas que no son como si fuesen.
Él sencillamente le dijo: Lázaro, levántate y ven fuera. En esta mañana el Señor está a la puerta también, hermano, y ese problema que tú tienes, el Señor fácilmente puede decir: sal, quítate de aquí, y tiene que obedecer. Hermano, yo les invito para que confiemos más en el Señor, porque Dios es fiel. Veremos la gloria de Dios si quitamos la piedra. ¿Por qué usted no se hace de pronto un chequeo y dice: ¿será que yo también tengo alguna piedrecita por allí? Para quitarla, para desarraigarla de mí, para que Dios obre. Porque Dios lo que está esperando es eso, hermano. Que usted y yo le abramos ese espacio a Dios para Él obrar. Él no obra forzosamente. Veremos la gloria de Dios el día que quitemos esa piedrecita. Pero yo creo que en esta mañana nosotros podíamos decirle al Señor: Señor, yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Yo creo que aunque yo me muera, Señor, tengo esperanza. Porque yo vivo por la fe. Yo vivo por la fe en tu nombre, porque la fe es tuya. La fe de Él, hermano. Dios nos mostró a nosotros todas estas cosas, porque Dios sabe que nosotros los seres humanos somos a veces incrédulos. El ser humano es incrédulo, y mire que Dios tuvo que mostrar tantas cosas para convencernos a nosotros de que Él sí tiene el poder para hacer las cosas nuevas. Qué bueno es que nosotros pensemos por un momento de que tenemos al Dios que todo lo puede, que nos mentalicemos, estamos siguiendo es al Dios que todo lo puede. Amén. Jesús es ese Dios que todo lo puede. El mundo sigue pensando que la divinidad es semejante a oro, a plata, a piedras preciosas, ¿verdad? Y también de imaginación de hombre. Pero yo en esta mañana, si a alguien de pronto le gusta tener una imagen por ahí, le voy a decir qué imagen debe tener. Colosenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol presenta al Señor y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hermanos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted y yo fuimos creados por Él, para Él, porque somos hechura suya, así que con Él nos vamos para el cielo. Amén. Así que por Él vivimos, por la fe en su nombre vivimos, y con Él nos vamos para el cielo. Amén. Y con Él somos sanados, con Él somos restaurados, con Él lo tenemos todo. ¿Por qué no están en pie, hermano, y hacemos una oración y le decimos al Señor: Señor, ayúdame a quitar esa piedrita que está por allí. Señor, ayúdame a quitar esa piedra. Ayúdame, Señor, porque soy un ser humano y estoy perfeccionando mi fe. Perfeccionemos nuestra fe, hermano, a través de las obras. Creámosle a Dios. Atrevámonos a creerle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos en esta mañana a decirle al Señor que nos ayude. Yo necesito también que mi fe sea cada vez más fuerte en Dios. Que yo tenga la capacidad de creerle al Señor cada vez más, de estar convencido de que lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras, mis promesas son fieles. Mis promesas tienen cumplimiento. Así que vamos en esta hora de la mañana a creerle al Señor y a decirle: Señor, ayúdame. Si hay incredulidad en mí, ayuda a mi incredulidad, como le dijo un siervo. Señor, ayuda a mi incredulidad, porque Dios tiene el poder para ayudarnos en cualquier situación. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a decirle a Dios que nos ayude. No sé si alguien sienta el deseo de pasar al altar para que hagamos imposición de manos, para que puedas ver la gloria de Dios en esta mañana. Aleluya. Aquí está el altar abierto, hermano, para quien sienta esa necesidad de decirle al Señor: Señor, aquí estoy ante ti. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Levante sus manos y orémosle a Dios. Digámosle a Dios que nos ayude.
Eterno Señor, Padre de toda gracia, Señor Jesucristo de la gloria, estamos ante ti, mi Dios, en esta mañana. Oh Dios, dándote las gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Gracias, Dios, porque en ti confiamos, en ti esperamos. Nuestra fe está depositada en ti, Dios mío. Yo ruego, Señor, que ayudes a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a todos, Señor, porque nuestra fe debe crecer cada día. Nuestra fe debe ser formada, Señor. Oh Dios eterno, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote las gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, aleluya. Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Sí, Señor, en ti confiamos, Padre Santo. En mí. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias. En mí. Aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda Gracias, la Señor. honra. Gracias, Señor. Gracias. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Señor Jesús, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Señor Jesús, creo en ti, Jesús. Amén, amén. En lo que Aleluya. harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Démosle un aplauso en esta mañana a la presencia del Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por su presencia, ¿verdad? Con nosotros. Hoy hemos sentido a Dios acompañándonos.
Dios es fiel. Gracias a Dios por todo. Vamos a orar, hermanos, antes de ser despedido, vamos a orar por los cumplimentados y hacemos una oración para ser despedido. Vamos a orar en favor de nuestro hermano Raúl, la hermana María Salazar, el hermano Octavio y por la hermana Gilma también vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Dios les continúe guardando, bendiciendo. Amén. Y en esta oración también oramos para ser despedidos. Oremos en el nombre del Señor. Eterno Dios y poderoso Salvador, te damos gracias, mi Dios, por esta bonita mañana, presencia.